¿Cómo es posible que una persona sola, ganando un salario mínimo, pueda llegar a vivir dignamente y construir patrimonio? O más bien, ¿es posible lograr eso? Analicémoslo. En un video pasado estuvimos evaluando la regla financiera 50-30-20. Básicamente una regla que plasma a una ex senadora de Estados Unidos para poder distribuir bien el salario. Si quieren profundizar esta regla, vayan a este comentario y ahí ven el video. ¿Por qué? Porque siento que una persona que gana un salario mínimo no puede aplicar esta regla. Es decir, nos toca hacer una simulación con una modificación. Así que podemos intentar con la regla 70-15-15. Pero como siempre digo, iniciemos por el inicio. Supongamos que tú ganas un salario mínimo que en Colombia es de 1.160.000 pesos. Si estás en otros países, escríbenos cuál es tu salario mínimo y no importa que esté en pesos colombianos, sigue las proporciones. Recuerda que a esto le tendrías que sumar el subsidio de transporte y restarle los descuentos de salud y pensión para que nos dé un salario mínimo neto mensual de 1.207.000 pesos, que a día de hoy es aproximadamente $300 mensuales. Si me tocara describir con palabras la regla 70-15-15, yo hablaría de dignidad, goce y responsabilidad. Para lograr vivir con dignidad tenemos que pensar de una manera, en este caso, un poco ortodoxa. Y el reto más grande es comprender cómo podemos lograr esto, con tan poco dinero. Si primero analizamos el 70% de tu salario, que deberían ser los gastos base, estamos hablando que tienes que distribuir 845.000 pesos en 4 grandes rubros: vivienda, transporte, mercado y servicios. Automáticamente con este salario anulamos el hecho de poder comer afuera. Es imposible matemáticamente lograr comer en la calle y poder llevar una regla financiera. Entonces el intervalo aceptable con este salario sería que dediques 300.000 pesos, pero sí a mercado tradicional. Eso quiere decir que nos quedarían 545.000 para vivienda, transporte y servicios, que de por sí, viéndolo de forma realista, es muy jodido. Si hablamos del transporte, ¿cuál sería como mi tesis principal? La distancia máxima que puedes tener de tu casa al trabajo es de 25 minutos, pero en bicicleta, para que pueda llegar a ser viable que te movilices y ahorres todo el transporte público. Y con un radio de 25 minutos es viable. No es viable muchas veces cuando vivimos a 2 horas en transporte público, porque pues nos demoramos 2 horas en bicicleta y realmente pues es muy jodido. Si logramos esta tesis, entonces nuestro gasto mensual de transporte sería de cero. Eso significaría que de los 845.000 pesos nos seguirían quedando 545.000 pesos para vivienda y para servicios. Pero entonces aquí es donde se rompe como la lógica, ¿no? Porque tenemos 540.000 pesos para servicios y además queremos vivir cerca del trabajo. Normalmente la tesis de las economías municipales dice que entre más cerca de un centro de empleo, pues es mucho más costoso el arriendo. Entonces, si nosotros pensamos en servicio y en vivienda con 500.000 pesos cerca del trabajo, pues vamos a decir es imposible. Y por eso tenemos que buscar alternativas. Y esa alternativa es que esta casa sea una casa en la que tengas roomies, o en otras palabras, que tengas compañeros de habitación. O sea, que entre 3 o 4 personas, depende del número de habitaciones, puedan sacar esa casa o ese apartamento. Así, por ejemplo, si un apartamento tiene 3 habitaciones y cada uno aporta los 545.000, ya un apartamento con gastos de 1.635.000 puede llegar a tener muchísimo más sentido y seguramente se encuentran con servicios incluidos en muchos lugares de Bogotá. Es decir, digamos 450.000 en vivienda y unos 100.000 pesos en servicios, pero siempre y cuando se respete esa regla de roomies. Ahora vamos con el goce. El 15% del salario mínimo sería de 181.000 pesos. Y eso sí, literalmente es todo destinado para el goce y el disfrute. Que con eso logres sacar la suscripción de un gimnasio de barrio, que puedas sacar, digamos, los datos móviles, que puedas ir y tomarte una cervecilla, ir de vez en cuando a cine. No sé, digamos que es lo más lógico que logro ver, pero tú me dirás si es muy poquito. ¿Qué es lo que sucede aquí tú ganando un salario mínimo? Si tú de pronto sales un viernes con tus amigos o con tu novia o algo y te gastas 150.000 pesos en una botella, pues digamos que ya te friegas. No solo te friegas en esta parte, sino que rompes
todos los otros rubros. Y el otro 15%, que serían otros 181.000 pesos, deberían ir destinados al ahorro. En este punto tengo 3 cosas vitales para decir. Si tú ahorras 181.000 pesos al mes, estás ahorrando 2.171.000 pesos al año. Eso implica poco menos de 2 meses de salario tuyo. Es decir, 60 días de trabajo que estás ahorrando y que puedes llegar a rentabilizar en algún momento. Pero todo cuento tiene una mala noticia. Es importante estimular la cultura del ahorro. Así tú ganes 100.000 pesos, tú tienes que aprender o tener esa cultura de ahorrar así sean 10.000 pesos. Porque si tú sabes ahorrar 10.000 pesos, cuando ganes 20 millones vas a saber ahorrar 3 millones. Es importante eso. Sin embargo, ahorrando 181.000 pesos al mes, difícilmente vas a poder hacer una transformación en tu vida. Y eso es algo importante. Por lo que tienes que realmente enfocarte en estos rublos de salario en una cosa. El camino para salir del mierdero es aumentar el valor de tu trabajo. Esa es la salida cuando tenemos salarios bajos. Tenemos sí o sí que estimular herramientas para que nuestra hora deje de valer, nuestra hora, que es lo más importante en el planeta, deje de valer 4.800 pesos, que es lo que vale la hora de salario mínimo, para que comience a valer 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000. Y con 15.000 pesos estás multiplicando absolutamente todo y vas a poder comenzar a vivir de maneras posiblemente que con un salario mínimo y ahorrando no vas a lograr. Y acá tengo que meter la cucharada y es algo importante, y es para las personas que siempre le echan la culpa a otras personas. Es decir, en este caso, al gobierno. De que si quiero que mi salario sea mayor, es porque el gobierno se tiene que encargar de eso. Y no, queridos, eso nunca en la vida va a pasar. Si tú quieres mejorar tu calidad de vida, el único responsable de eso eres tú. ¿Y cómo lo haces? Estudiando, educándote. Y acá es importante decir algo, que es la tercera fase. Bajo esta regla no alcanza para la educación formal. Triste, lamentable y súper retador para la persona promedio latinoamericana. Yo no estoy diciendo que no. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo esas realidades, si no las podemos cambiar de forma política, nos va a cambiarlas de forma personal. ¿Cómo? Tienes que estimularte de una manera autónoma para tu poder estudiar gratis, porque eso se puede lograr. Y si no te gusta esta, busca, rebusca becas, ayudas, programas, cursos gratuitos del gobierno o lo que sea. Pero si tú paras de estudiar, nunca vas a poder pensar más allá de una bicicleta. Pero acá lo más importante es escuchar tu opinión, así que si te gusta, dale like, comparte y sígueme.